En esta batalla cultural a la que estamos abocados los libertarios, es importantísimo abordar los temas culturales, y entre ellos está el cine. Hoy vamos a hablar de varias películas con algún mensajito liberal, y para eso trajimos a un experto. Ignacio García, además de colaborar con el Instituto Juan de Mariana, entre otros muchos proyectos, tiene su propio canal de YouTube llamado Palomitas Libres. Antes de continuar, pueden ir a suscribirse a su canal, que dejamos el link en la descripción del video. Y ahora sí, dentro vídeo. Bueno, Ignacio, bienvenido a Tertulia Ermitaña. Un placer tenerte acá. Muchas gracias, un gusto para mí y muy agradecido por la invitación. Bueno, no, por nada. En este camino que emprendemos muchos libertarios de dar la batalla cultural como podemos, vos elegiste la temática películas. ¿Por qué? ¿Por qué te interesó ese tema? Bueno, desde siempre he sido muy aficionado a todo lo que es cultura popular, películas, series, cómics, videojuegos, música. Y digamos que cuando por primera vez me aproximé a las ideas del liberalismo, me di cuenta de que quizás se estaban transmitiendo de un modo demasiado académico, demasiado serio, que no está mal y quiero decir, es súper necesario, ¿no? Es indispensable. Pero entiendo que esto era o puede ser una barrera para muchísima gente. No todo el mundo está dispuesto a ponerse a ver un vídeo sobre, no sé, filosofía o sobre economía o sobre cualquier temática que nos pueda interesar de una hora, así a bote pronto. Mientras que a través de ideas que se ven en películas, series, etcétera, creo que es como una primera aproximación mucho más cercana, más digerible, y que de alguna manera pues te puede servir de eso, de puerta de entrada a un mundo apasionante que es el de las ideas de la libertad. Y bueno, empecé así y gustaba, y a mí me gustaba hacerlo así, y veía que tenía pues cierta influencia o a la gente pues le interesaba de esta manera, y ahí me especialicé aprovechando pues todas las horas de mi vida perdidas viendo películas y videojuegos, pues las aproveché y al menos no me sentí tan mal por haberlas desperdiciado. Bien, te voy a hacer una pregunta que ya sé la respuesta, pero quiero que me la contestes vos. ¿Es fácil encontrar mensajes liberales en las películas o más bien son todo lo contrario? La mayoría. No es nada fácil. Hay que hacer un trabajo de minería. Sí, sí. Hay que hacer un trabajo de prospección importante. De hecho, bueno, no sé decir el porcentaje, pero la mayoría de películas que analizo son para precisamente criticar el mensaje, vamos a llamarlo así, marxista o de izquierda o como quieras llamarlo, que refleja, ¿no? Y además, quizás, incluso conectando con la pregunta anterior, otra de las motivaciones que me impulsó no solo a hacer esto, sino a continuar en esto, es precisamente ver lo efectiva que es la izquierda en utilizar estos medios, ¿no? En utilizar el cine, la música, etcétera, para propagar sus ideas, ¿no? Para influenciar de forma casi subliminal, digamos, ¿no? Aunque a veces son muy descarados, ¿no? Pero bueno, usan todo esto para pues, expandir sus ideas. Hay que reconocerles que lo hacen muy bien y de alguna manera pues creo que también hay que abrir los ojos a la gente ante la manipulación y que vean cómo están siendo manipulados a través de eso. Es que vamos, hasta en los anuncios de televisión, es decir, puedes encontrar ese tipo de mensajes escondidos o disimulados en prácticamente cualquier producto cultural que te encuentres. Algunos hay, que hoy hablaremos de ellos, que son lo contrario, pero vamos, es inevitable eso, que encender la tele, poner la radio o, no sé, leerte un libro y que no sea un bombardeo constante de estas ideas así contrarias a la libertad. ¿Para vos a qué se debe eso? ¿Es un tema de que, por ejemplo, Hollywood tenga esa tendencia o crees que simplemente es la tendencia que hay y ellos solo se están aprovechando de lo que es la cultura actual? No, yo creo que hay una coordinación en esto, quiero decir, no es conspiración, sino además ellos mismos lo dicen, ¿no? Desde Gramsci, Antonio Gramsci ya lo decía, que el trabajo no era tanto la política en sí, sino apoderarse de las instituciones, apoderarse de la cultura, apoderarse de los medios, apoderarse de absolutamente todos los campos, la religión incluso, para que así, si la gente solo está expuesta a ideas marxistas, a ideas de izquierda, el que voten por ellos o el que acepten un régimen basado en esas ideas cae de maduro, viene dado, ¿no? Porque es que no puedes pensar de otra manera. Yo siempre uso un ejemplo
que es el de un capítulo de la serie Friends, tan famosa, ¿no? En los 90, en el que Joey y Chandler están en su piso y ponen un momento la tele y ven que está gratuito el canal porno, el canal X. Y entonces los tipos dicen, uy, vamos a no apagar la tele, porque si cambiamos de canal o apagamos la tele puede ser que perdamos este error por el que se está viendo gratis, ¿no? Y están durante varios días, solo 24 horas, digamos, viendo ese tipo de películas. Y pasados unos días empiezan a hablar extrañados, dicen, qué raro, hoy fui al bar y la camarera le dije no sé qué, y la camarera no me invitó a pasar a la parte de atrás a estar con ella. Y dice el otro, pues hoy vino una repartidora de pizza muy guapa y simplemente me entregó las pizzas y cogió el dinero y se fue, no me dijo, qué bonita casa, me enseñas el dormitorio, ¿no? Es decir, los tipos estaban ya tan abrumados por ese tipo que se pensaban que el mundo era así. Bueno, pues creo que el paralelismo se puede hacer con esto, ¿no? Si tú estás constantemente recibiendo ese tipo de mensajes y tal, pues piensas que el mundo funciona así, cuando realmente no es así. Exactamente. El ministro de propaganda nazi lo hacía eso, ¿no? Claro, es que es una técnica que funciona, es decir, y ha funcionado siempre y le funciona muy bien. Hay que reconocer que son maestros, ¿no? En esa manipulación de medios, de cultura y demás. Entonces, en parte, como lo que decías antes, ¿no? Es decir, en parte hay una coordinación, pero luego lo otro ya viene por inercia, quiero decir. No es que esto es que se pongan los directores ahí a hablar entre ellos, a decir, vamos a hacer esto, sino que con que tú simplemente, digamos, haya un grupo que más o menos marca las líneas generales. Luego lo demás ya viene por añadidura, me explico. Es decir, esto es como los Reyes Magos, ¿no? Todo el mundo dice, no, es que las teorías de la conspiración es imposible, es decir, la mejor manera de refutarlas es que no se puede poner de acuerdo tanta gente. Y yo siempre pongo el ejemplo de los Reyes Magos o Papá Noel, ¿no? Si lo analizas bien, independientemente de que te parezca mejor o peor, eso no voy a entrar, pero si lo analizas bien, es una conspiración por la cual la población adulta engaña de forma vil a los niños hasta los 9 o 10 años que se creen realmente que eso funciona así. Y si te fijas, no hay una coordinación ahí, no hay reuniones de padres para hacer esto, ni hay nada. Lo que es una cosa que va por inercia, ¿no? Es decir, por costumbre, o sea, exacto, se tiende a mentir por costumbre. Yo, por ejemplo, sí. tengo los gurises míos, ¿no? Y me causa repudio mentirle, pero por acondicionamiento social, porque, ay, mirá qué lindo, o sea, pariente, ¿no? Le vas a romper la inocencia. Es decir, tipo, le estás mintiendo para que sean inocentes, o sea, como que la inocencia tiene que partir en base a una mentira, no puede ser en base a una realidad. Claro, pero yo no entro en eso, es decir, yo eso lo respeto, quiero decir, no, y hasta lo comparto, el que los niños tengan esa ilusión y tal, pero quiero decir, es un ejemplo perfecto de cómo no hace falta una gran conspiración, así como la pintan, ¿no? Que tienen que estar todo el mundo de acuerdo, sino que simplemente con unas líneas generales hay como una especie de ley no escrita o de inercia que te lleva a participar en esa mentira, aunque sepas que es una mentira y tú la justificas y a lo mejor está bien, ¿no? Eso, la ilusión de los niños, eso, ahí no entro. Pues, pero sirve de ejemplo eso para ilustrar cómo puede funcionar esto. No hace falta que esté todo el mundo coordinado, sino que con simplemente tener unas cuantas piezas claves en diferentes sitios, consigues que eso permee a absolutamente todos los ámbitos. Exactamente. Bueno, preparamos para este video hablar sobre algunas películas que seleccionamos, que sí, esas películas sí tienen algún mensaje liberal y lo vamos a estar analizando. ¿Con cuál empezamos, Ignacio? La primera que tengo, y quizás porque es una de mis favoritas, es La vida de los otros. Es una película alemana del 2006 que además ganó el Oscar a la mejor película extranjera o de habla inglesa, no sé exactamente cómo lo llaman ahora y cómo lo llamaban entonces, que trata sobre la Alemania del Este, la Alemania, vamos a decirlo así, soviética, ¿no? De la República Democrática Alemana, que no era ni república, ni era democrática, ni era alemana, porque no cumplía ninguno de esos requisitos. Y me parece una película fantástica porque trata sobre un agente de la Stasi, de la policía secreta, de los espías, digamos, de la policía política, de hecho, ¿no? de ese régimen, que él era como muy, al principio de la película, bueno, vamos a hacer spoiler en todas, ¿no? Quiero decir, al principio de la película era como muy creyente en los ideales del comunismo y demás, y en su causa, y le asignan espiar a un dramaturgo, y está 24 horas, bueno, con turnos y tal, pero está pendiente de la vida de ese dramaturgo, y empieza a darse cuenta
al observarlo, empieza a darse cuenta de la gran mentira en la que vive y de la que está participando o incluso está ayudando, ¿no? Porque empieza a fijarse en cosas como que en realidad todo es un acoso por parte del ministro de Cultura, que lo que quiere es birlarle a la mujer que es como su amante, ¿no? Y entonces lo acusan de subversión o de ser un disidente y demás, y lo empiezan a investigar pues para poder quitarlo del medio. Y es el proceso de transformación de este señor en convertirse, de hecho, en un buen hombre, en buena persona, porque él se da cuenta que no está siendo buena persona. Hay que recordar que en la Alemania del Este, una vez se cayó el muro de Berlín y empezaron a salir a la luz todos los archivos, porque otra cosa no, pero los comunistas, por lo menos los alemanes, eran muy metódicos en su documentación de las cosas. Empezaron a salir los informes que había, los dosieres que había de prácticamente de toda la población. Y había, bueno, carpetas, páginas y páginas de todo el mundo, y había una red de colaboradores con la Stasi, entre los propios civiles. Creo que era de 400.000 personas en una población de no sé si eran 30 y pico millones de habitantes o 20 y pico millones de habitantes, era una barbaridad. De manera que incluso estaban espiándose familiares entre ellos, ¿no? Estaban delatándose entre ellos familiares, y eso lo hemos podido ver en otros regímenes, ¿no? Como los CDRs en Cuba y todo esto, pero es que lo hemos podido ver también en otra, estamos salvando las diferencias, durante lo que ha pasado en estos últimos años. La gente decía la Gestapo de Balcón, le decían, digo, no, es la Stasi de Balcón. La Stasi era familias divididas, ¿no? Familias enfrentadas, delatándose, gente increpando a otras pues por no llevar no sé qué o por no haberse puesto no sé qué otra cosa. ¿Me explico? El hecho de que en este propio vídeo tengamos que medir esas palabras que estoy intentando evitar para que no nos censuren, nos dice cuán cercanos estamos a ese tipo de mentalidad y lo poco que hemos aprendido de esas catástrofes humanitarias que han sido estos regímenes, porque, vamos, seguimos reproduciendo las mismas manías, ¿no? Las mismas costumbres. Sí, las personas ven una película como La lista de Schindler o una cosa así y dicen, yo nunca sería así. Y sin embargo, la realidad les demostró que sí, que serían así, que sí, porque se dejan manipular. La diferencia es de repente de grado, no es una diferencia esencial. Es el Estado y los medios de comunicación manipulando a la gente y el 95% se deja manipular y pasa lo que pasa. O sea, muchos de los que piensan que si hubiesen vivido en esa época no hubiesen estado a favor de los nazis, bueno, sí, probablemente sí lo hubiesen estado. Sí, es lamentable. Ha sido la demostración, además de estos años, ha sido la demostración perfecta de cómo pudo funcionar eso. Un relato de una judía que fue al juicio de uno de los mayores causantes de la masacre de los judíos en la Alemania nazi. Y resulta que ella dice que para ella esa persona era normal. Porque es decir, una persona estando en esa postura, teniendo ese poder, era normal que cualquier ser humano, estando en una situación de poder como ese, iba a actuar de esa manera. Es decir, se legitima algo, se ejecuta cierto hecho sin cuestionarlo y es normal. Es decir, hoy en día pasa lo mismo a diferentes grados, pero sucede. Es decir, la gente no cuestiona lo que hace, no lo pone sobre la mesa si es ético o no es ético, y simplemente por costumbre o porque es la moda del momento, se ejecuta y ya está, y es normal. Entonces, es decir, la crueldad es normal y se naturaliza. Está la famosa frase esta, ¿no? Dice que para que el mal triunfe lo único que hace falta es que la gente buena no haga nada, ¿no? Pues un poco viene a hacer eso. Al final, con todas estas técnicas que han utilizado de presión y presión de grupo y de todo tipo, pues lo que han conseguido es que la gente se comporte como probablemente si hace 3 o 4 años hubieras preguntado eso, la gente te hubiera dicho, yo ante esto no, pues lo has hecho. Pero sí, ha sucumbido totalmente, ¿no? Volviendo a la película, para vos, ¿cuál es el mensaje que transmite que te gustaría rescatar de esa película? Realmente tiene muchísimos, ¿no? Es una película, para mí, redonda, quiero decir, es perfecta de principio a fin, pero sobre todo el que quizás sea el más potente de los mensajes es cómo simplemente haciendo un poco de introspección y realmente analizando lo que estás haciendo, si eres buena persona, como un buen hombre, como el tema, ¿no?, de la película Sonata para un buen hombre, desecharías ese tipo de ideas y desecharías el seguir ese tipo de corrientes. De hecho, la película, el director se inspiró en una frase que decía, que creo que fue el propio Lenin escribió
que decía algo así como, mientras escuchaba, no me acuerdo qué compositor era, ¿no? Mientras escuchaba a Beethoven o a quien fuera, no me acuerdo quién era. Al escuchar esa música tan sublime, por un momento como que pensé en dejar la revolución, dejarlo todo, ¿no? Es decir, no dejarme simplemente cautivar por la belleza esa y no hacer nada de esto, ¿no? Y entonces él usa esa metáfora o esa referencia, como este hombre al ver la vida de este artista, ¿no? Por eso es la vida de los otros, al vivir la vida de este artista y entender su deseo de libertad y su deseo de tener una vida pues autónoma, individual y no sometida al colectivo, pues termina dejándose cautivar por eso, ¿no? Y termina desechando lo otro. Entonces creo que ese mensaje de transformación personal, ¿verdad? De intentar ser coherente con unos valores adecuados, creo que es el más interesante de la película. Sí, un detalle que yo vi de la película cuando esa persona se siente en la miseria, cuando relata, ¿no? Porque él que escribía todo lo que sucedía, había momentos apasionados, ¿no? Entre el hombre y la mujer, ¿no? Entre la pareja de artista, que era de amor, ¿verdad? O sea, él estaba viendo el amor. Y cuando él va y llama a una mediatriz para que suplazca su deseo más bajo, ¿no? O sea, más naturales, le pide que se quede un rato con él. Y ella dice, no, si quería más tiempo, debería reservar con anterioridad. Es decir, primero que nada, ahí ya implícitamente hay un mercado, ¿no? Hay una oferta y demanda. Primero que nada. Lo otro es que por más que vos, por ejemplo, la manera de ser de la persona, se había casado con el Estado, de cierta manera, se había casado con su creencia y no estaba abierto a sociabilizar o a tener una vida aparte del Estado. Entonces, si él estaba tan pendiente de que todo era tan imperfecto, entre comillas, porque claro, él era un devoto estatista, entonces es decir, él capaz que veía a las personas que no eran aptas como para él, pero resulta que él no era apto para el resto, porque si te pones a pensar, digo, la gente no actúa así de manera natural. Entonces, es decir, lo más natural era eso, lo otro que él estaba viendo, y que él lo que estaba solo, en una casa bien burguesa, ¿no? Para la época, detalles, ¿no? Que miré todo yeso, todo muy espléndido, muy grande para una persona sola. Entonces, es decir, era mucha casa para poca persona. Entonces, es decir, se sintió en una soledad tremenda. Y ahí creo que él empezó a darse cuenta del fallo. Sí, estoy totalmente de acuerdo y además la película sigue siendo de grandísima actualidad respecto a eso que comentas, porque precisamente el hecho de que él supeditara vamos a decirlo así, sus ideales del bien común y demás, ¿no? y del colectivo y de la perfecta sociedad comunista y demás, a su propia individualidad, a sus propios deseos, aspiraciones y demás, es digamos, una metáfora muy, muy buena en cómo funciona la izquierda, en el sentido de que, si te fijas, todo lo que, sobre todo con los jóvenes, ¿no? Que es a quien, digamos, más cautiva, si te fijas, lo que hacen es distraerte con luchas que son totalmente estériles, ¿no? Es decir, te ponen a intentar cambiar el mundo, intentar cambiar a todos los demás, para distraerte de que tú te cambies a ti mismo, trabajes para ti mismo, mejores a ti mismo y al entorno. No quiero ponerme excesivamente individualista, porque hay veces que se confunde el individualismo con el egocentrismo, no tiene nada que ver. Pero estás poniendo por encima al resto. Además, es una masa sin forma, quiero decir, no es que estás diciendo estoy priorizando a mis seres queridos, no, estás priorizando ideas totalmente artificiales, ¿no? Es como ahora con el ecologismo, con un montón de historias que son totalmente estériles y lo que hacen es distraerte de eso, de preocuparte por mejorar tu mundo y te tienen intentando cambiar al resto del mundo, cambiar cómo piensan los demás, cambiar cómo te tratan los demás, cambiar cuando en realidad lo fundamental es que cada uno desde su individualidad vaya aportando, ¿no? Vaya mejorando para que así todo mejore colectivamente, ¿no? Porque si tú priorizas vamos a decir, la mejora colectiva o el bien común, a lo del individuo, lo que estás haciendo, casi por definición, es despreciando por completo los derechos individuales de cada uno, ¿no? Y ahí, pues, los resultados están a la vista, pues, a lo largo de la historia, ¿no? Lo que ha pasado y lo que sigue pasando. Lo que yo creo que en realidad, o sea, intentar cambiar el mundo no es que esté mal. Lo que está mal es obligar al mundo a cambiar. Creo que porque ahí es donde falla cualquier tipo de lucha. Es donde yo veo la falla. Porque vos tenés toda la libertad y es correcto hacer una lucha
en la cual de propuestas, es decir, no de obligar al otro, con tratar de convencerlo está bien, pero no obligarlo mediante la fuerza como se utilizan los mecanismos que ya conocemos para reprimir. Es decir, ahí no estás haciendo un cambio, simplemente estás obligando a las personas que no quieren eso a acatar eso. Entonces, por eso ya pierde legitimidad o pierde la lucha de antemano porque no está respetando otra postura. Claro, y además es que la lucha marxista, vamos a decirlo así, es una lucha que necesita de una visión dialéctica del mundo, no una visión armónica. El marxismo originalmente, o los primeros en implementarlo, hacía mucho hincapié en la cuestión economicista, en la cuestión de los proletarios y los dueños de los medios de producción, ¿no? Entre empresario y trabajador, vamos a decirlo así. Y lo plantean y lo siguen planteando como una lucha entre ellos. Ahora, pasado el tiempo y pasada esa primera, digamos, ola economicista de interpretar a Marx y Engels, han ido un poco más a las raíces y enfrentan, por ejemplo, a hombres contra mujeres, cisgénero contra LGBTQI+, blancos contra el resto, me explico, es decir, sanos contra enfermos, casi que diríamos que hasta altos contra bajos y guapos contra feos, es decir, buscan siempre el enfrentamiento entre clases para tener esta narrativa o este relato de oprimidos y opresores, y entonces están ellos ahí, los políticos o los dirigentes de izquierda, para salvar a esos oprimidos y castigar a esos opresores. Sin embargo, el mundo en realidad funciona o debería funcionar, bueno, tiende a funcionar de forma armónica. Hombres y mujeres somos distintos, con nuestras diferencias, pero nos complementamos para ayudar empresario y trabajador, cada uno cumple una función y el uno depende del otro y el otro depende del uno, pues para que esa empresa salga adelante, etcétera, etcétera, ¿no? Quiero decir, cuando pierdes ese sentido de visión armónica, que es lo que están machacando continuamente, lo que haces es que te pierdes en ese relato victimista y además te causa una frustración total, porque eso no lo vas a poder cambiar nunca, y llegar a esa supuesta igualdad total que intentan siempre imponer mediante la ley, no igualdad ante la ley, sino mediante la ley, lo que genera es una frustración que a ellos les beneficia, porque si tienes gente victimista, dependiente y encima frustrada, pues es el caldo de cultivo perfecto para ellos seguir, digamos, con sus dinámicas y con sus propuestas, ¿no? Las personas que vayan a ver estas películas después de ver nuestro video, fíjense, como dijo Sergio, en los detalles, ¿no? Porque hay cosas que de repente vos podés ver una escena y decir, esto es relleno, o sea, no lo entendí. Pero no, fíjense en los detalles, por ejemplo, lo que decía Sergio de la casa. Hay una escena en la que el tipo entra de la casa y vos, si la mirás sin prestar mucha atención, pensás que es relleno, o sea, es el tipo entrando a la casa y nada más. Pero no, ahí ves la soledad, como decía Sergio, ¿no? Fíjense en los detalles, porque esos detalles son claves para entender el mensaje completo, ¿no? Tengo un dicho que uso siempre que dice, la verdad se esconde en los detalles. Sí, estoy de acuerdo. Además, la película eso no da puntada sin hilo, no hay nada absolutamente que esté ahí al azar. Y antes comentábamos, antes de empezar, hay otra escena, un trabajador así de la Stasi, un trabajador de base, está almorzando así en el comedor con sus compañeros y los dos protagonistas, bueno, el protagonista y su jefe, que son como de más alto rango, están también, curiosamente, no como es habitual, que tienen como su sección especial, sino que están también en el comedor de los más bajos, es decir, hablan tanto de igualdad y luego dentro de las propias filas no había igualdad. Y entonces uno de ellos cuenta un chiste a sus amigos, un chiste en contra del gobierno, o era en ese momento el secretario y tal. Y entonces le dice el tipo, dígame su nombre y su posición, ¿no? Y el otro pues ya sabía lo que, madre mía, metí la pata, me van a castigar y tal. Y entonces luego el tipo le dice, venga, era broma, solo era para hacerte sufrir un poco, no pasa nada, me ha hecho muchas gracias. Pero es que luego, más adelante en la película, cuando al propio protagonista lo degradan y lo mandan ahí a los sótanos de la Stasi a hacer trabajo totalmente gregario e infame, ves que ese personaje del chiste está justo detrás de él. No te lo dicen explícitamente, ni te lo explican, ni nada, pero te das cuenta de cómo funcionaba ese reino de terror ahí interno también, ¿no? Es decir, no solo a nivel de toda la sociedad, sino a nivel interno de cómo funcionaba la Stasi, había un régimen de terror total que el tipo con un chiste termina ahí degradado en los sótanos de los cuarteles generales. El miedo parecía que era costumbre, ¿no? Hasta mismo uno de los protagonistas cuando va a instalar los sistemas de comunicación en la casa del dramaturgo, ve que en
en el ojo de la puerta de enfrente, del apartamento de enfrente, había como que se veían sombras. Golpea la puerta y ya le dice, si llegás a hablar algo, tu hija fulana, de nombre tal, va a perder la beca de medicina. Entonces, es decir, hasta era un régimen de terror, es decir, que vos no podías decir nada porque era todo, bueno, ponelo ahora, ¿no? O sea, no puedes decir... ahora te banean es más o menos lo mismo, ¿viste? Entonces, es decir, no podías decir nada porque todo el mundo se ofendía, era muy en base al miedo, pero ahí con una sentencia real